que los jóvenes revitalicemos esta importancia de la cultura de nuestro pueblo afro, enfocándonos más en esto, la medicina ancestral y los productos alimenticios que dan aquí en la zona. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Todos sabemos lo que nos pasó con esta pandemia. Y muchas de las plantas medicinales que empleaban la sociedad en general eran plantas que no la teníamos a disposición. Frente a la necesidad, la FUAE creó conveniente que tiene que tener un espacio en donde se rescate mediante las plantas medicinales esas costumbres ancestrales de nuestro pueblo. Son alrededor de 56 hectáreas para que obviamente se cultive plantas que van en beneficio de la cosmovisión, no solamente afro, sino de la sociedad, obviamente del cantón y la provincia. Creímos conveniente que el hecho de que el negro, a través de la historia, ha sobrevivido en base a sus costumbres ancestrales, en base a sus plantas que él ha tenido a mano, creímos conveniente emplear esas plantas y plantarlas aquí, ya sean por semilla, por estaca, por acodos. Es decir, viendo que cada especie se multiplique de acuerdo a su formación genética. Aquí tenemos, por ejemplo, allá donde está el hermano afro, está la altamisa que no se encuentra aquí, la malva que sí hay aquí, el discancer, está el Espíritu Santo, aquí tenemos el chivo. Y obviamente tenemos la famosa chillangua que nos sirve para preparar los platos típicos de nuestra gastronomía rica, ¿sí? Este territorio lo alcanzamos hace más de 5, 6, 7 años y a medida del tiempo, para así aprovechar estas tierras también, es hacer un sembrío, y eso es lo que se ha hecho con medicinas ancestrales, plantas orgánicas y plantas comestibles. Entonces eso es lo que se requiere para que así mismo el pueblo no vaya perdiendo esa identidad cultural. Eso es lo que nos enfocamos ahorita, aprovechando estas tierras que tenemos. Las plantas para nosotros pues y para muchos es importante porque estas vienen de nuestros ancestros. Entonces, pues nosotros todavía seguimos la misma idea de los antepasados. Este Espíritu Santo sirve para dolerle la cabeza, sea machacando la hoja, se calienta en el horno y poniéndola en un trapo, y después de machacada se hincha alrededor de la cabeza, poniéndole gotitas de limón. Buscando esta planta porque mi abuela está espantada. Me dice que es bueno para el espanto. Dígame la verdad, si es que verdad o no. Sí, verdad, esto sirve para muchas cosas, espanto, mal aire, bueno, para muchas cosas. Ah, no sabía yo eso, pues. ¿No? Entonces ahora voy a llevarle una rama o hoja, ¿qué le llevo? Lo que usted quiera llevar, ya, sea muy hoja, bien. sea rama. Lo lindo es que a veces existen plantas aquí y otras que no se dan, y las traen de afuera para que se siembren aquí, y gracias a esto, este proyecto que se está dando, este huerto, la estoy conociendo esto. Entonces eso es lo que requiere, que los jóvenes revitalicemos esta importancia de la cultura de nuestro pueblo afro, enfocándonos más en esto, la medicina ancestral y los productos alimenticios que dan aquí en la zona. La idea es que de aquí se nutra el pueblo afro y no afro, que aquí sea el espacio en donde se esté viva la cosmovisión afro, para que las futuras generaciones que vengan acá, dejarles nosotros que estamos al frente de este proyecto un legado y con ello fortalecer el proceso organizativo de la FUAE. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.